Buenos días, alumnos de tecnología de tercero de la ESO. Aquí estamos ya con prácticamente el final del tema de mecanismos, ¿vale? El siguiente vídeo de ese tema, donde vamos a ver pues uno de los últimos apartados ya prácticamente que nos quedan. El apartado número 4, Transformation of Motion, ¿eh? Lo tenemos en la página 39 de los apuntes, ¿vale? A continuación de los últimos ejercicios que acabáis de hacer. Entonces, bueno, en este apartado, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues hasta ahora, en el tema que hemos dado, hemos visto mecanismos, los primeros que empezamos a ver, que transformaban un movimiento lineal en un movimiento lineal. Si os acordáis de una polea, por ejemplo, una polea, pues había una cuerda que pasaba por ella, estirábamos de un extremo de la cuerda y hacíamos un movimiento lineal, estirando hacia abajo, y el otro extremo de la cuerda subía hacia arriba. Movimiento lineal se transforma en otro movimiento lineal. Después vimos mecanismos que transformaban un movimiento circular en otro movimiento circular. Los engranajes. Los engranajes, pues un engranaje giraba en una dirección y el engranaje conducido giraba justo en la dirección contraria. Giro y giro, movimiento de rotación y movimiento de rotación. Y vimos varios ejemplos de mecanismos de cada uno de estos tipos. Bien, el apartado que nos queda es ver mecanismos donde se produce una transformación de un movimiento de rotación en un movimiento de lineal. Y también, a lo mejor, al contrario, de un movimiento lineal en un movimiento de rotación. ¿Vale? Entonces vamos a ver varios ejemplos de este tipo de mecanismos. Vamos a ir viendo lo que tenéis en los apuntes y después vamos a ir viendo con dos vídeos muy cortitos de YouTube esos mecanismos en movimiento, que seguramente es como mejor se entienden, ¿no? Entonces, bueno, mecanismos que transforman el movimiento de rotación en un movimiento lineal, ¿vale? En los apuntes tenéis tres ejemplos. La rueda, wheel. La rueda pues sería uno de los mecanismos más sencillos que se nos pueden ocurrir, ¿vale? Es una máquina simple, poco que comentar, ¿no? Todos sabemos cómo funciona. Cuando gira, eh, va desarrollando un movimiento lineal en una dirección, se va desplazando en una dirección, ¿vale? Un punto que forme parte de la periferia de esa rueda, sabemos que cuando da una vuelta recorre una distancia lineal que la habéis calculado en matemáticas, longitud de una circunferencia, que se calcula como 2πr, ¿vale? De manera que un movimiento giratorio lo podemos transformar en un movimiento lineal, rectilíneo, ¿vale? Bueno, vamos con el siguiente. Rack and Pinion Mechanisms, ¿vale? Lo traduciríamos como mecanismo de piñón y cremallera. Piñón y cremallera, ¿vale? Piñón se le suele llamar siempre a unos engranajes, un engranaje pequeño normalmente, se le suele llamar piñón, ¿vale? Pues aquí tenemos, fijaros este dibujo, un piñón, un engranaje de un tamaño más o menos reducido que está conectado con una cremallera. Una cremallera no es más que una barra que por uno de sus lados le hemos fabricado pues, unos dientes, entrantes y salientes, ¿vale? También lo podríamos ver como un engranaje, que imaginaros que lo hubiésemos podido cortar, estirar y colocarlo en línea recta. Bueno, pues ¿cómo funciona este mecanismo? Pues este mecanismo funciona que si este engranaje nosotros lo hacemos girar con algún motor, con algún tipo de accionamiento, lo hacemos girar, sus dientes empujan a los dientes de la cremallera y la cremallera se moverá en una dirección, en dirección lineal. El engranaje gira y la cremallera se mueve en dirección lineal, ¿vale? Dice que el mecanismo puede ser reversible. Y es reversible si nosotros movemos desde fuera, empujamos de alguna manera la cremallera, los dientes de la cremallera empujarán los del piñón y le harán girar, ¿vale? O sea que estamos transformando movimiento giratorio en lineal y a lo mejor también podemos hacerlo al contrario, viceversa, ¿no? Dice, esto se puede utilizar para puertas deslizantes, tenéis aquí cintas transportadoras, ¿vale? Elementos que requieren movimientos precisos, ¿vale? Siguiente mecanismo, nut and bolt. Nut sería tuerca y bolt pues sería pasador, lo vamos a traducir como tornillo. Es un mecanismo de tornillo y tuerca, ¿vale? Todos sabéis cómo funcionan. Es decir, nosotros cuando giramos un tornillo y tenemos una tuerca fija, el tornillo hace un movimiento de introducirse en la tuerca o subir o salir, ¿vale? Sería el ejemplo este de la derecha. Pues igual, un movimiento giratorio se está transformando en un movimiento de subida o de bajada. O igual, si giramos un tornillo y hay una tuerca libre, digamos, a través de él, esa tuerca va a ir subiendo o bajando a lo largo del eje del tornillo. Pues también estamos transformando un movimiento giratorio en un movimiento lineal, ¿vale? Poco más que comentar, yo creo que es un mecanismo que conocéis perfectamente, ¿vale?
Bueno, aquí tenéis diferentes ejemplos. Estaba mirando, pues, por ejemplo, dice los tapones de las botellas. Algo tan simple como eso, pues sería un ejemplo de este tipo. Giramos el tapón y el tapón va subiendo hasta que lo podemos sacar, ¿no? En todos estos mecanismos tenéis algunos ejemplos en los apuntes de objetos reales que llevan ese tipo de mecanismo, ¿vale? Si seguimos en el apartado, pues llegamos aquí a un subapartado que dice Reciprocating Rotary Linear Transformation, es decir, transformación de rotación a movimiento lineal y recíproca, o digamos que se puede dar en las dos direcciones, ¿vale? Es decir, mecanismos que pueden transformar rotación en movimiento lineal y al contrario, movimiento lineal en rotación, ¿vale? Por ejemplo, crank and rod mechanisms. Crank and rod nosotros lo traducimos como mecanismo de biela-manivela. Biela-manivela, ¿vale? Bueno, ¿qué es eso de biela-manivela? Fijaros en el dibujo este que tenéis aquí. ¿Vale? Nosotros tenemos aquí un émbolo puede ser un cilindro, que fijaros que tenemos aquí unas guías, entonces este émbolo solo se puede mover a lo largo de este camino. Es decir, puede hacer un movimiento alternativo, lineal alternativo, en línea recta de ida y vuelta, ¿vale? Ese émbolo está unido aquí a una barra que llamamos biela y esta barra está unida a otra barra, aquí formando un ángulo que puede girar libremente, ¿vale? Otra barra que se llama manivela. Bueno, pues si nos hacemos una idea, ahora lo vamos a ver con una animación. Si el émbolo hace un movimiento lineal alternativo, va empujando a la biela empuja a la manivela y la manivela lo que va a hacer, este punto está fijo, está unido a algún tipo de eje fijo, la manivela lo que va a hacer va a ser girar. Y estaremos convirtiendo un movimiento lineal alternativo en un giro. Este mecanismo también puede funcionar al revés. Si nosotros desde fuera hacemos girar esta manivela, con algún motor, con algún mecanismo exterior, la hacemos girar, le va a transmitir un empuje a la biela que va a empujar a su vez al émbolo y el émbolo se va a mover en forma lineal y alternativa, ¿vale? Es decir, es un mecanismo que puede funcionar en ambas direcciones. ¿De acuerdo? Bueno, tenéis por aquí, esto se utiliza, por ejemplo, en Internal Combustion Engines, en los motores de combustión interna, lo vamos a ver ahora en algún vídeo. Relacionado con eso, por ejemplo, pues el siguiente mecanismo que tenéis aquí dice Crankshaft Mechanism. Crankshaft nosotros lo traducimos como cigüeñal. Cigüeñal, la palabra ahí un poco rara. Bueno, lo que tenéis aquí representado es un motor de combustión interna, el motor de un coche, de un automóvil, ¿vale? Tenemos el cilindro, tenemos el pistón, en este espacio es donde entra la mezcla de aire y gasolina, que explota y empuja el pistón hacia abajo, ¿vale? Eso es la potencia del coche, empuja el pistón hacia abajo. Bueno, pues ese pistón está unido aquí, como veis, esto ya os debe sonar, una biela y una manivela. Y entonces cuando el pistón se mueve hacia abajo, ese empuje va a hacer que la manivela aquí gire. Si vemos ese mismo mecanismo colocado en otra dirección, aquí lo estaríamos viendo, ¿vale? Bueno, pues en el motor de los coches lo que ocurre es que esa manivela realmente nosotros le damos forma de cigüeñal. Un cigüeñal es un eje, una barra, pero que en algunos puntos de esa barra lo que hemos hecho ha sido, en lugar de que sea una barra recta, desplazar esos puntos pues arriba o abajo, sacarlos de su eje central, ¿vale? Y ahí es donde unimos la biela del pistón, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Para que os hagáis una idea, cuando el pistón sube y baja, lo vamos a ver ahora después, esa manivela gira, ese cigüeñal gira, es decir, este eje estaría girando, ¿vale? Tenemos aquí los 4 cilindros de un motor, veis que 2 están arriba, 2 están abajo, pues porque cada uno está haciendo una etapa diferente. Hay 2 que van a bajar en el instante siguiente y hay 2 que van a subir, ¿vale? Lo veremos ahora en funcionamiento. Bueno, pues lo importante, este eje que vemos aquí se le llama cigüeñal y sirve para transformar el movimiento alternativo de estos 4 pistones en un movimiento giratorio, ¿vale? Y luego tenemos cam mechanisms. Cam, ¿vale? Nosotros lo vamos a traducir como leva, una leva. No sé si os suena ya lo que es o no. Aquí lo tenéis en el dibujo, fijaros. Una leva es una especie de rueda o disco que inicialmente pues sería circular, pero que nosotros le hemos cambiado la forma, La hemos hecho más alargada por un lado que por el otro, Por un lado tiene, digamos, la curvatura normal de un círculo, pero por el otro lado la hemos alargado. Tiene forma así como de huevo, ¿verdad? Bien, pues forma ovalada. ¿Cómo va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir aquí? Esta leva gira respecto a un eje que va a pasar por ese punto que yo estoy marcando, ¿vale? Tiene una varilla que llamamos seguidor y que está apoyada sobre ella misma, ¿vale? Cuando la leva gire, bien, si gira en esta dirección, haceros a la idea, cuando la parte alargada de la leva
empieza a estar más o menos por esta posición y empieza a subir, empujará a esta varilla hacia arriba, ¿vale? Y cuando esa parte más alta de la leva pase por la vertical y vuelva a bajar, pues la varilla bajará, ¿vale? De manera que haciendo girar esta leva, nosotros vamos a obtener un movimiento de la varilla de subida y bajada, un movimiento lineal alternativo, ¿vale? Aquí tenéis un muelle, el muelle lo que hace es que cuando, por ejemplo, en este punto, cuando la leva siga girando, esta varilla bajará y ese muelle tiende a extenderse y ayuda a que la varilla baje y recupere su posición, ¿vale? Las cajas de música antiguas, por ejemplo, a lo mejor alguno tenéis alguna de estas en casa. Bueno, pues el mecanismo que llevaban, fijaros, llevaban un cilindro con una serie de puntos ahí elevados. Conforme este cilindro iba girando, ¿vale? Giraba en esta dirección y entonces al pasar uno de esos puntos elevados por una de esas láminas de metal, la empujaba hacia arriba ligeramente. En cuanto el cilindro seguía girando, una vez que ese punto elevado había pasado, la lámina de metal caía y golpeaba en otro elemento, produciendo un sonido de nota musical, ¿vale? Bien, sería un ejemplo de levas. Muy parecido a las levas están las excéntricas, ¿vale? En inglés nosotros a todas les llamamos, como tenéis ahí, cams, ¿vale? Una excéntrica, pues es un sistema parecido. Lo que pasa es que aquí, fijaros que utilizamos una rueda que es circular, Lo que pasa es que la hacemos girar no desde su centro, sino el eje de giro pasa, como veis, lo hemos desplazado. No pasa por su centro, sino que está más cerca de un extremo, de un lado, que de otro de la excéntrica. Cuando esta excéntrica gire, os podéis hacer a la idea, pues cuando esta parte que está más separada del eje de giro vaya en esta dirección, llegará más o menos a esta posición, empujará al seguidor hacia arriba. Y cuando siga girando, el seguidor bajará, ¿vale? De manera que la excéntrica gira y nosotros vamos a obtener un movimiento de subida y bajada de ese seguidor, ¿vale? Bien, lo que sería la teoría de este apartado termina aquí. Entonces, vamos a ver, tengo aquí hay muchos vídeos en YouTube donde podéis ver ejemplos de estos mecanismos, entonces vamos a irlos viendo muy rápidamente, ¿vale? Pues por ejemplo aquí tenéis, voy a ir saltando, sistema de piñón cremallera. Nos están montando este sistema, vamos a verlo funcionando. Y como veis aquí, pues ahí tenéis el piñón girando y la cremallera que produce un movimiento lineal alternativo, ¿verdad? ¿Vale? Yo creo que así lo podéis entender perfectamente. Y esto puede funcionar también al contrario. Si empujamos la cremallera, hacemos girar ese piñón. ¿Vale? Fijaros, ¿dónde se puede aplicar este sistema? Al sistema de dirección de los vehículos. El eje del volante está unido a un piñón. Aquí tenemos una cremallera. Cuando nosotros giramos el volante, vamos a verlo en funcionamiento, este piñón gira, mueve la cremallera a un lado o a otro y esta cremallera está unida ahí a un sistema de guiado de las ruedas que hacen girar las ruedas. Ahí lo estáis viendo, ¿vale? Yo creo que así se entiende bastante bien. Bueno, pues sería una aplicación real del sistema de piñón cremallera. Vamos a ver el siguiente. Biela-manivela. Sistema de biela-manivela. Aquí tenéis el dibujo. Las ruedas de los antiguos ferrocarriles utilizaban este sistema. ¿Vale? Vamos a verlo en funcionamiento. Pues aquí lo tendríamos, ¿no? Hay uno de los extremos de la biela que se tiene que mover en forma lineal porque se va a mover a través de unas guías, pero el extremo de la manivela pues está haciendo un movimiento giratorio. Así que tenemos movimiento lineal y movimiento giratorio, ¿vale? Vamos a verlo, pues, por ejemplo, en mecanismo real. Fijaros el movimiento que están haciendo, ¿vale? Hemos hablado de dos barras, la biela y la manivela. A veces, como estáis viendo aquí, la manivela se sustituye por un disco, simplemente, donde la biela está unida a un punto alejado del centro y ese disco gira respecto a ese centro, ¿vale? Sustituimos la manivela por un disco, Eso se puede hacer en muchos mecanismos, ¿vale? Bien, antes de ver las levas, por seguir el orden que tenemos en los apuntes, pues aquí tenéis un pequeño vídeo de lo que sería el cigüeñal, que es un ejemplo concreto de mecanismo de biela-manivela. Fijaros un eje, un vehículo, y aquí se ve muy bien, ¿no? Cómo los pistones están haciendo un movimiento alternativo de subida y bajada y gracias a la biela y a que están unidos al eje pero desplazados de su centro, pues ese movimiento se transforma en un movimiento giratorio, ¿vale? A esta pieza, a este eje se le llama cigüeñal y es una pieza muy importante de los motores de combustión interna, de los motores de los coches, ¿vale? Bueno, pues si seguimos,
En este otro vídeo nos hablan entonces de las levas. Vamos a verlo ahí en funcionamiento. Primero los elementos y sobre todo lo que me interesa, porque esto ya más o menos lo hemos visto, es que las veamos girando. Fijaros, aquí tenemos levas de diferentes formas. Las formas pueden ser muy originales. Según la forma que tenga la leva, el movimiento que va a hacer el seguidor, la varilla esta que tienen encima, pues va a ser diferente, ¿vale? ¿Veis? Un poco aquí podéis tener comparaciones, ¿no? Según el tipo de movimiento que queramos nosotros por esta varilla, pues podemos utilizar una leva u otra, ¿vale? Y las excéntricas, que las hemos visto al final, lo que os decía, es lo mismo, pero un mecanismo muy parecido a la leva, pero donde hay una rueda circular con un eje de giro alejado de su centro. Vamos a verlo con un... Esto se utiliza en muchos juguetes, ¿no? Juguetes así clásicos, veis que le estamos dando, podría ser un proyecto del taller, le estamos dando vueltas a esta excéntrica y al final lo que tenemos es un movimiento de subida y bajada de este muñeco. Muchos juguetes así antiguos pues utilizaban sistemas como este, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues mira, vamos a ver el siguiente. Para finalizar ya con el vídeo, el árbol de levas. Pues hablando de las levas, por ejemplo, los motores de los coches llevan una pieza que se llama árbol de levas, que es un eje como este, con varias levas continuadas, una tras de otra, y estas levas lo que hacen es hacer que se abran y que se cierren las válvulas que llevan los cilindros de los coches, ¿vale? Es un ejemplo del árbol de levas, de cómo se pueden utilizar. Bueno, pues con esto terminamos con este apartado. Ahora os diré en el mensaje que os voy a mandar los ejercicios que tenéis que hacer. Van a ser muy fáciles, son test, ¿vale? Leerlo bien en los apuntes de todas formas, espero que lo vayáis entendiendo, ¿vale? Bien, pues muy bien. Hasta luego.